Pues muchas gracias a todos, perdonadme la voz que estoy un poco acatarrada, sobre todo por estar aquí con la tarde esta de calor sahariano que tenemos, que digo, yo pensaba que no iba a salir nadie de casa con este calor, pero bueno, bueno, darle las gracias a Nacho por la presentación tan bonita que me has hecho, la verdad, y nada, pues os voy a empezar a contar un poco lo que os... Perdonadme un momentito, bueno... El tema un poquito que hemos dicho, vamos a intentar ver cuál es la diferencia entre alergia a cereales, intolerancia o enfermedad celíaca, cómo se diagnostican, cómo se tratan y sobre todo por qué está aumentando tanto la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Entonces, bueno, yo sí que vamos a hacerlo así. Primero os voy contando, probablemente igual hay algunas cosas que sean un poco técnicas y luego al final, pues cualquier duda y eso lo vamos comentando. Entonces, en principio, bueno, empezamos con este cuadro, que aquí, este cuadro es muy importante para diferenciar realmente lo que son las alergias de las intolerancias. Entonces, las reacciones adversas por alimentos se dividen en tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas serían pues todas aquellas provocadas por que el alimento esté contaminado pues por una toxina, por una bacteria, pues por ejemplo el botulismo, las latas contaminadas por toxina botulínica, pues que te da un cuadro así de vómitos, de parálisis y tal, pero eso sería un poco por una contaminación. Y dentro de las no tóxicas se dividen en las que están mediadas por un mecanismo inmunológico y las que no están mediadas por un mecanismo inmunológico. Entonces, estas en realidad serían las intolerancias. O sea que, aunque el término intolerancia se está cogiendo de una manera, como decía Nacho, un poco así a la ligera, realmente intolerancia sería aquellas reacciones que son o por mecanismos enzimáticos o farmacológicos o indeterminados. Ejemplos de esto, pues por ejemplo la intolerancia a la lactosa. Las personas con la intolerancia a la lactosa les falta una enzima intestinal que se llama lactasa y al no tener esa proteína intestinal que corta el azúcar de la leche en trozos pequeños, las bacterias intestinales fermentan ese azúcar, generan gas y entonces eso da un poco la sintomatología. Mecanismos farmacológicos serían, por ejemplo, el mecanismo de la cafeína, pues que te pone taquicárdico, nervioso, eso sería un mecanismo farmacológico que también sería intolerancia, y reacciones indeterminadas, ahí se engloban un poco los sulfitos, los aditivos alimentarios, que no se sabe muy bien por qué mecanismo actúan. Y luego, dentro de los mecanismos inmunológicos, bueno, también aquí hay un poco de confusión porque a nivel médico se englobarían todas en alergia alimentaria, pero realmente, bueno, en el día real, alergia llamamos a lo mediado por inmunoglobulina E, que es un anticuerpo. O sea, se dividen en las mediadas por este anticuerpo y las no mediadas, las que influyen en otros mecanismos inmunológicos, y aquí estaría la enfermedad celíaca, en este apartado. Entonces, bueno, brevemente, aunque de esto seguro que os lo sabéis ya todos, pero un repaso de cuáles son los cereales sin gluten, que serían todas las variedades de arroz, las variedades de maíz, luego una serie de plantas como son el amaranto, la quinoa, que es más de América del Sur, el mijo, el sorgo, que esto es más de África, todo esto no tiene gluten. Hay hay otras cosas que no están aquí, pero el tef o el trigo sarraceno, que tampoco tienen gluten. Y luego, dentro de los cereales con gluten, perdonadme que hasta que me haga yo con esto, pues serían estos, ¿no? El trigo, la cebada, el centeno, la avena, el triticale, que es un híbrido entre el trigo y la cebada. Hay otro híbrido que no está aquí, que es el tritordium, que es un híbrido entre trigo y centeno. Y luego la espelta y el camut, que son cereales con gluten antiguos. Bueno, esta diapositiva es importante por lo que luego vamos a ir viendo de las diferencias, de las diferentes maneras de enfermar por las proteínas del trigo. Entonces, las proteínas del trigo, según su grado, bueno, este señor las clasificó, Osborne, según el grado de solubilidad en agua y sal, las que son solubles en albúminas y globulinas y las que no son solubles en gliadinas y gluteninas. Entonces, las gliadinas y gluteninas es lo que forma el gluten, que el gluten en realidad es como una especie de trama de proteínas, de malla, que luego es lo que permite el que la masa del pan o de los bollos suba, porque se queda el aire atrapado. Y en concreto en la enfermedad celíaca sobre todo son problemáticos algunos péptidos de alfa-gliadinas, y en la alergia, como luego veremos, la omega-5 gliadina da reacciones muy graves, ¿vale? Pero bueno,
acordaros un poquito de esta diapositiva para luego lo que vamos a ir viendo. Bueno, entonces esta parte es muy importante. Cuando yo me empecé a interesar por el gluten fue, bueno, ya hace unos años que veía casos en la consulta que no eran alergia, parecían celíacos porque se ponían fatal, síntomas digestivos, pero no cumplían los criterios de enfermedad celíaca, que ahora los veremos. O sea, eran pacientes que igual tenían la genética, pero no tenían los anticuerpos, la biopsia intestinal era negativa, y entonces, bueno, buscando un poco en la bibliografía me topé con este artículo. Entonces, este artículo surgió en el año 2012 a raíz de una reunión de 15 expertos, entre ellos el doctor Alessio Fasano, que es muy conocido a nivel en este tema. Se reunieron, bueno, viendo un poco cómo estaban aumentando las ventas de alimentos sin gluten a nivel mundial y que la prevalencia de enfermedad celíaca es un 1% de la población. Dijeron, bueno, pues tiene que haber más patología por gluten que se nos está escapando. Entonces, bueno, juntando a varios expertos, publicaron este artículo, que es el espectro de los trastornos relacionados con el gluten, consenso de la nueva nomenclatura y clasificación. Entonces, en la siguiente diapositiva os resumo un poquito lo que decía este artículo. Entonces, ellos dividen según el mecanismo de enfermar, que es la patogenia, 3 maneras de enfermar por gluten. Una serían una manera autoinmune, enfermedades autoinmunes, es decir, que inducidas por el gluten, que uno fabrica anticuerpos contra el gluten, pero también contra uno mismo. Y aquí tenemos 3, la enfermedad celíaca, la ataxia por gluten y la dermatitis herpetiforme. Otro grupo eran las enfermedades alérgicas mediadas por inmunoglobulina E, contra proteínas del trigo, y hay, según esa diapositiva que veíamos de las distintas proteínas del trigo, según a qué proteína uno se haga alérgico, la manera de enfermar va a ser distinta. Puede ser un asma, una alergia alimentaria, unos cuadros graves que se llaman anafilaxia inducida por ejercicio y alimento o urticarias de contacto. Y luego cogieron como una especie de cajón desastre de pacientes que no, bueno, parecían celíacos, pero con más síntomas extraintestinales que los celíacos, compartían algunos de los criterios diagnósticos, pero no todos, y entonces, bueno, se vino a llamar esto sensibilidad al gluten no celíaca. Y parece que aquí no es un mecanismo autoinmune, no es una alergia mediada por IgE, pero sí parece que hay algunos trastornos de lo que se llama la inmunidad innata, que la inmunidad innata es como la parte más antigua de nuestro sistema inmunológico, no la ya más evolucionada o la adaptativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito parte por parte. Os voy a contar primero brevemente los trastornos autoinmunes, o sea, la primera parte de la diapositiva, que se dividen en 3, ¿no? Entonces, lo importante de estos es que la enfermedad tarda de semanas a años tras la exposición al gluten. La enfermedad celíaca, como decíamos, tiene una prevalencia del 1% de la población europea y está aumentando en Asia y en el norte de África porque están cambiando los hábitos de consumo y se está empezando a consumir más gluten. Y bueno, es importante, para ser celíaco hay que tener una predisposición genética concreta, que de esto Nacho sabe mucho. Hay que tener unos genes que fabrican unas proteínas que se llaman HLA-DQ2 y HLA-DQ8. El DQ2 lo tienen el 95% de los celíacos, el DQ8 el 5%. Entonces, aquí en este dibujillo, estas proteínas serían estas especies de Y. Entonces, el por qué tener estas proteínas te da riesgo de ser celíacos. Pues la explicación está aquí. Estas proteínas están en la superficie de estas células de color verde, que serían las células presentadoras de antígeno, que presentan al linfocito T, que es como el general del ejército del sistema inmunológico, le presentan la gliadina, que es la proteína del gluten, modificada tras una proteína intestinal que se llama transglutaminasa. La modifica, se convierte aquí en este color rojo, entonces se la presenta de esta manera unida a la proteína de Q2, al linfocito T, y esta manera de presentarse esta proteína hace que el linfocito T tenga más probabilidad de reaccionar con una respuesta de pelea contra el gluten. Entonces, ¿qué da la orden a los linfocitos B de fabricar inmunoglobulina A contra la alfa-gliadina, como habíamos antes, pero también inmunoglobulina A contra la transglutaminasa, que es una proteína intestinal nuestra, una enzima, y también se fabrica inmunoglobulina A contra el endomisio, que es una proteína de la red intercelular que sujeta las células. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Un daño de la mucosa,
que va a acabar provocando infiltrado de linfocitos, que está pintado aquí, hiperplasia de criptas y atrofia de vellosidades. Nuestro intestino está así como con pelillos, vellosidades, para aumentar la superficie de contacto de los alimentos con la mucosa. Entonces, al haber una atrofia, esto va a dar lugar a malabsorción de alimentos, vitaminas y demás. No sé si más o menos lo he explicado, no muy complicado, ¿no? Por ahora. Entonces, la enfermedad celíaca siempre se habla de ella como una pirámide, porque digamos que la enfermedad celíaca clásica sería la punta de este iceberg, pero luego hay personas que tienen enfermedad celíaca silente, que tienen todos los criterios pero no tienen ningún síntoma, la latente, la potencial, bueno, hay como varias formas. Esta fotografía de aquí que os pongo abajo, estos cuadros ya no se ven, pues eran pues de principios del siglo XX, pues eran los niños celíacos con el abdomen muy abombado, muy delgaditos porque estaban malnutridos. Bueno, gracias a Dios esto ya no se ve, y también hay que decir que cada vez el perfil de diagnóstico de enfermedad celíaca está cambiando, ahora se está diagnosticando más en adultos que en niños. Las formas en adultos son un poquito distintas a las de los niños. Luego también es importante sospecharla. ¿Cuándo hay que sospecharla o quién tiene más riesgo de ser celíaco? Desde luego los familiares de primer grado de una persona que ya tenga enfermedad celíaca, cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune, dado que las autoinmunes en general se tienden a asociarse entre ellas porque los genes de predisposición están muy cerca en los cromosomas. Las personas con déficit de inmunoglobulina A, con síndrome de Down, con síndrome de Turner, que es una enfermedad cromosómica, síndrome de Williams, la diabetes tipo 1, que también es una enfermedad autoinmune, o sea, en general enfermedades autoinmunes, miocardiopatía dilatada, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, nefropatía IgA y enfermedades de hígado. Todas estas con bases autoinmunes se asocian con más prevalencia a la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, es un poco complejo y tiene varios flecos, y además los criterios diagnósticos están cambiando últimamente, pero bueno, os cuento un poquito. Esto está sacado del libro blanco de la enfermedad celíaca que escribió la doctora Isabel Polanco, que es una especialista bueno, nacional y yo diría que también internacional de enfermedad celíaca. Entonces, es un algoritmo para el diagnóstico en atención primaria, ¿no? Entonces, ante la sospecha clínica de una persona con síntomas crónicos, digestivos o cansancio, bueno, una serie de síntomas, o si es del grupo de riesgo que veíamos en la diapositiva anterior, hay que pedir un análisis de sangre para ver si tiene inmunoglobulina A contra la transglutaminasa tisular, y siempre hay que pedir la inmunoglobulina A sérica total porque, como vimos, se asocia con frecuencia a un déficit de IgA. Entonces, si estos anticuerpos son positivos, la probabilidad es alta. Luego lo mandamos al gastroenterólogo para que nos haga una biopsia duodenal. Si en la biopsia duodenal vemos que hay atrofia de vellosidades y hiperplasia de las criptas, que veis aquí, sería una enfermedad celíaca. Por otro lado, si los anticuerpos son negativos, lo primero que hay que ver es si tiene déficit de IgA. Pues si tiene déficit de IgA, esto ya no es fiable. Entonces, habría que pedir la IgG antitransglutaminasa, y ahora también se está pidiendo la IgG ante una cosa que se llama los péptidos de aminados de gliadina. Si estos son positivos, la posibilidad bueno, es intermedia, también habría que derivar al gastroenterólogo, hacer la biopsia, y igualmente si es patológica es diagnóstica. Y si la biopsia es normal, no hay enfermedad celíaca. O sea que en la enfermedad celíaca lo que te descarta la enfermedad es la biopsia. Puede uno tener los anticuerpos, pero de momento no haberlo desarrollado. Bueno, quiero decir, esto luego hay más excepciones y tal, pero en general este sería el cuadro. Bueno, dentro de otros trastornos autoinmunes por gluten, que también se tarda de semanas a años en desarrollar, estaría la dermatitis herpetiforme, que es una dermatitis asociada a enfermedad celíaca. Estas fotos son muy características. Se llama herpetiforme porque se parece al herpes. Son vesículas y pápulas que luego dejan costra, y lo típico es que se manifiestan sobre todo en las zonas de extensión, codos, rodillas, así como para diferenciarlo de la dermatitis atópica, que normalmente es en las flexuras, en los pliegues. Esto es sobre todo zonas de extensión. Entonces, la prevalencia es más baja que la enfermedad celíaca. En Estados Unidos es 1 de cada 10.000 personas, en Finlandia y en Suecia es mayor, y tiene el mismo predisposición genética que la enfermedad celíaca. O sea, hay que tener o DQ2 o DQ8, más o menos. Entonces, en cuanto al mecanismo de por qué se produce esta dermatitis,
se han identificado autoanticuerpos de tipo IgA contra una proteína que se llama transglutaminasa 3, que es la transglutaminasa epidérmica. O sea, deciros que la transglutaminasa es una proteína que tenemos por todo el cuerpo que actúa como un cemento intercelular, y hay una de la piel, una del intestino, una cerebral, y entonces el anticuerpo, esta enfermedad desencadenada por el gluten, se fabrican anticuerpos contra el gluten, pero también contra estas transglutaminasas. O sea que este sería el autoantígeno, la transglutaminasa epidérmica. Decir que solo un 10% de los pacientes con dermatitis herpetiforme tienen molestias digestivas o síntomas digestivos, pero si se les hace la biopsia intestinal, entre un 65 y un 75% tienen alteración de la biopsia intestinal. El diagnóstico de esto sería pidiendo los anticuerpos IgA antigliadina, idealmente antitransglutaminasa 3, pero no están disponibles, la verdad. Y luego en la biopsia cutánea se vería un depósito de inmunoglobulina A, bueno, en lo que se llama la dermis papilar, que es la unión entre la capa superficial del epitelio y la capa que viene debajo, ¿vale? O sea que esa sería la... Bueno, se me olvidó deciros, este sería el diagnóstico y por supuesto, tanto en la enfermedad celíaca como en esta, el tratamiento es la dieta estricta sin gluten de por vida, ¿vale? O sea, eso sería... Y luego hay otra entidad que, bueno, es menos conocida, pero también hay que tenerla presente, que es la ataxia por gluten. La palabra ataxia quiere decir marcha alterada, es como una marcha así descoordinada, como de borracho, y aparece más tarde, la media de edad son los 53 años, y representa la causa, el gluten es la causa del 23% de las ataxias, con lo cual, siendo una enfermedad que altera mucho la calidad de vida, vamos, es obligatorio, una persona empiece con ataxia, hacerles el estudio por si la causa pudiera ser el gluten. Igualmente, cuando veíamos con la dermatitis herpetiforme que había anticuerpos contra la transglutaminasa dérmica, aquí se han detectado anticuerpos contra la transglutaminasa 6, que es esta proteína que os decía, que se localizan sobre todo en el cerebelo, está aquí atrás, en las células de Purkinje, también atacan los anticuerpos a las células de Purkinje, y eso es lo que provocaría los trastornos de la marcha. También tienen pues, mioclonos que son como movimientos así un poco espásticos, temblor palatino. Muy pocos de ellos asocian síntomas intestinales y el diagnóstico es más difícil porque muy pocos tienen anticuerpos IgA antitransglutaminasa intestinal, la 2 es la intestinal. Si hiciéramos la petición de las dos cosas, el 85% de los pacientes con ataxia tienen anticuerpos antitransglutaminasa 2 y antitransglutaminasa 6, pero esta tampoco está disponible rutinariamente para pedirla y generalmente nos guiamos por los anticuerpos antigliadina. O sea, una persona con ataxia con anticuerpos antigliadina positivos habría que sospechar que podría ser este tipo de ataxia y en general cuando ya haces la resonancia nuclear magnética hay atrofia en el cerebelo en un 60% de los casos. El tratamiento sería también la dieta sin gluten. El problema es que aquí, dependiendo del tiempo de evolución y lo que se haya tardado en el diagnóstico, puede que no en todos los casos haya una mejoría, porque si ya se han destruido las células de Purkinje, eso ya es irreversible. O sea que conviene una persona que empiece con ataxia, bueno, pues tenerlo en mente e intentarlo diagnosticar pronto. Vale, entonces, en la otra parte de la diapositiva estaban los trastornos, esto que llamábamos sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Parece que también está mediado inmunológicamente, pero son estos casos que no sabes muy bien porque no cumplen todos los criterios. Entonces, son casos en los que se ha descartado alergia y autoinmunidad, que los síntomas que tienen, que son intestinales, pues de tipo colon irritable y tal, pero también son sobre todo extraintestinales, cansancio, cambios de humor, dolores articulares, fibromialgias, fatiga crónica, anemia que no se consigue aclarar la causa, depresión, altera mucho el estado de ánimo. Todos estos síntomas se resuelven con la dieta sin gluten. Entonces, eso sería un poquito lo que habría que sospechar. Entonces, en estas personas los anticuerpos son negativos, la biopsia intestinal te la informan como normal o lo que llaman el MARS-1, que es el primer grado de lesión intestinal, que es solo que hay un infiltrado de linfocitos, pero también hay que decir que el MARS-1, perdonadme, también puede estar presente en otras situaciones como cuando hay Helicobacter pylori o en gente que toma crónicamente antiinflamatorios, o sea que no sería
el MARS1 tampoco específico de la sensibilidad al gluten no celíaca. Te puede dar una pista, pero bueno. En cuanto a la genética, el 50% de los pacientes pueden tener esta genética de Q2, de Q8, pero también pueden tener otra genética y tener problemas con el gluten. Entonces, en realidad, el problema de esta entidad es que por ahora no hay biomarcadores específicos de esta nueva entidad, sensibilidad al gluten no celíaca, y se basa en criterios de exclusión de la dieta sin gluten por lo menos 6 meses, ver mejoría espectacular o progresiva de todo, y reintroducción del gluten con reaparición de todos los síntomas. Si al final uno lo tiene claro que puede ser esto, el tratamiento sería dieta sin gluten de por vida también, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a meter ya en la alergia, que es un poquito más el campo que yo llevo, que bueno, la alergia es una reacción de hipersensibilidad, de respuesta exagerada de nuestro cuerpo frente a cosas que en principio no tendrían por qué ser dañinas, no son peligrosas para otras personas. Entonces, es una reacción tras la exposición al antígeno, que llamamos al antígeno a una sustancia ambiental que no es peligrosa, pero que induce una reacción de tipo inmunoglobulina E, de respuesta IgE, y está mediado por esta vía. Ahora os lo explico bien. Linfocitos de tipo Th2, inmunoglobulina E, mastocito. ¿Cuál es la diferencia principal de la alergia con otras manifestaciones clínicas? Que los síntomas son inmediatos, en minutos. Brevemente, para explicaros un poquito cómo uno se hace alérgico o cómo puede ser la alergia, en las personas alérgicas el alergeno es captado por esas células verdes que veíamos antes en la otra gráfica, que son las células presentadoras de antígeno, lo procesan, lo presentan a los linfocitos y en las personas alérgicas se desvía la respuesta hacia este tipo de linfocitos que se llaman Th2, que dan la orden a los linfocitos B de fabricar este tipo de inmunoglobulina, la de tipo IgE, que tiene mucha afinidad para unirse a la membrana de unas células que tenemos por todo el cuerpo que se llaman mastocitos. Se unen ahí, están ahí como si fueran centinelas o vigías, y estas células tienen dentro un montón de gránulos que ahora veremos. Entonces, en siguientes exposiciones al alergeno, que ya sería el periodo reactivo, vuelve a entrar el alergeno, las moléculas IgE unidas al mastocito lo detectan y de forma inmediata le dan a la célula de liberar a la sangre sus mediadores, que son los responsables de la reacción de los síntomas. Esto lo vemos mejor en esta gráfica. Entonces, esto sería la inmunoglobulina E, los antígenos, los alergenos y la suelta de mediadores. Entonces, estas células liberan un montón de sustancias. La histamina, que es la responsable de que aumente la permeabilidad de los vasos, de la rojez, del picor, de la hinchazón de tejidos, porque se extravasa plasma de los vasos a los tejidos. También es responsable del cierre del bronquio, de la broncoconstricción. Y también la histamina y otros mediadores producen hipermotilidad intestinal, diarrea, ganas de vomitar. Todo esto podría ser, y estos son cuadros inmediatos. Luego liberan otros mediadores que facilitan que acudan a la zona donde ha entrado el alergeno, vía respiratoria, vía digestiva, más células para perpetuar la inflamación, y esto acaba provocando también por otras proteínas que son proteasas un daño tisular. Entonces, todo esto es lo que ocurre en una reacción alérgica. Pues nos metemos de lleno en ello. Entonces, en las reacciones alérgicas mediadas por IgE habíamos dicho que había distintos tipos, ¿no? La alergia alimentaria, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de gluten, el asma ocupacional y la urticaria de contacto. Entonces, la alergia alimentaria por trigo, la verdad que no es, bueno, estas cifras son un poco variables según los artículos que uno lea. Dicen entre el 2,9% en Europa, según un estudio alemán, 0,4% en Estados Unidos, pero realmente lo que es la alergia al trigo, alergia como tal, yo creo que es menos frecuente que la enfermedad celíaca, se ve menos. Entonces, la clínica, bueno, generalmente el alergeno entra por vía digestiva y la clínica depende de a qué proteína uno se haya hecho alérgico. Si son a las hidrosolubles que veíamos en la gráfica esa de las proteínas, pues las reacciones eran de tipo dermatitis atópica, eczemas detrás de las rodillas, en los pliegues del brazo, que son placas de piel que pican mucho, que son muy secas, o urticarias de contacto, que son ronchas. Pero si uno se hace alérgico, si tiene la mala suerte de hacerse alérgico a proteínas no hidrosolubles, que son las gliadinas y las gluteninas, pues ya los cuadros van a ser más graves. Urticaria, asma,
cuadro anafilaxia, que son alergias generalizadas, y el shock anafiláctico, que ya es un cuadro de riesgo vital. El diagnóstico se basa en la historia clínica, en las pruebas de PRIC, que luego lo veremos también en otra diapositiva, con los cereales y las alfamilasas. Hay que pedir análisis de sangre para demostrar que hay inmunoglobulina E, y luego, si uno tiene dudas, siempre están las pruebas de provocación con alimentos en medio hospitalario. Bueno, entonces este cuadro, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, es un cuadro muy curioso. La prevalencia es muy bajita, es del 0,2%. Suele ocurrir más, pues eso, en adolescentes, gente joven, y hay varios alimentos que se han implicado en estos cuadros, pero el trigo está implicado en un 60% de estos cuadros. Entonces, son difíciles de diagnosticar porque son personas que comen el alimento y no les pasa nada, pero si comen el alimento y se van a hacer deporte, o comen el alimento y se han tomado ibuprofeno ese día o aspirina, o han tomado alcohol, o están las mujeres en la fase menstrual, o están con algo infeccioso o tienen un estrés, tienen un cuadro grave de tipo anafiláctico. Entonces, son cuadros que sacan un poquito de los esquemas y son difíciles de diagnosticar. Entonces, el ejercicio no siempre tiene por qué ser intenso, puede ser comer y irte a dar un paseo a la calle con el perro en un día de calor, puede ser, por ejemplo, uno de los desencadenantes. Generalmente ocurre no tan inmediato como veíamos con las diapositivas de la alergia, sino como a las 2 horas de la ingesta, y realmente esto pone ahí por ejercicio, pero hoy en día se tiende a llamar más por cofactores, que los cofactores serían todos estos, son factores potenciadores de las reacciones alérgicas. ¿Cuáles son los alérgenos responsables? La omega-5 gliadina, que es una proteína del gluten, pero también últimamente se está implicando a esta proteína que se llama LTP, que es una proteína de defensa. ¿Vale? Quedaros con esto porque esta parte es muy importante, que explica por qué también están aumentando las alergias. ¿Vale? Las plantas también generan proteínas para defenderse. Bueno, el asma del panadero es una enfermedad ocupacional y se produce por inhalación de harina de trigo, y sería por inhalación de proteínas hidrosolubles. ¿Vale? Los panaderos normalmente con esta alergia comen pan y no les pasa nada. O sea, al inhalar estas proteínas hidrosolubles, la reacción se produce a nivel respiratorio: rinitis, tos, cierre de bronquio, ahogo. Entonces, la prevalencia está más o menos en aprendices de panadería en un 4,2% al cabo de un año y en un 8,6% al cabo de 2 años trabajando. Igualmente, bueno, pues hay que hacer la historia clínica, las pruebas cutáneas a las harinas de cereales, a la alfamilasa, que es una enzima que se utiliza para hacer el pan, demostrar que hay IgE específica, y bueno, en caso de dudas o tal, o para quererlo demostrar, sobre todo de cara a bajas laborales o para el diagnóstico de enfermedad ocupacional, a veces hay que hacer pruebas de provocación bronquial específica con la harina, para demostrar que eso le provoca al señor el síntoma. Vale. Las pruebas diagnósticas en alergia, ¿qué usamos? Bueno, yo creo que esto quizá lo sepáis todos. Utilizamos las pruebas de PRIC, que es, bueno, se coloca en la parte anterior del antebrazo las distintas gotitas de los extractos alergénicos que queremos probar. Con una lanceta se pega un pequeñito pinchacito superficial, entra el alergeno y si hay inmunoglobulina E unida al mastocito, está ahí justo debajo de la piel, se libera histamina y mediadores y se provoca de forma rápida, en 15 minutos, una pequeña reacción alérgica local que se puede medir, y esto, bueno, ya nos da esa información. Hay otras pruebas que son las intratérmicas, que en el pasado se hacían más, ahora ya se hacen menos. Se hacen sobre todo con medicamentos, con venenos de himenópteros, de avispa abeja, y a veces cuando hay mucha sospecha de alergia a hongos, porque los hongos en los extractos de PRIC no funcionan muy bien y a veces hay que ir un poquito más profundo. Vale, pues sería un poquito inyectar el alérgeno más profundo. Y luego hay otras pruebas que se hacen en alergia, que son las pruebas de parche, que se colocan en la espalda. Hay que llevarlos 2 días pegados, a los 2 días se levantan y se ve si hay reacciones alérgicas de eczemas de contacto, pues en zonas concretas. Esto con respecto a las pruebas así un poco en el paciente in vivo, y luego también pues es muy importante hacer el análisis de sangre para pedir la inmunoglobulina E. ¿Vale? La inmunoglobulina E, como os decía, es el anticuerpo responsable. Bueno, hay una serie de técnicas, los que más utilizamos son esto, el CAP, el RAS.
Hay una técnica más moderna que esta, pero por no liaros no he querido ponerlo aquí en diapositiva, que se llama el ISAC, que también te determina inmunoglobulina E, no a alimento entero o a polen entero, sino a proteína por proteína, ¿vale? Pero bueno, para no hacer la charla muy técnica, yo creo que con esto nos vale. Entonces, los niveles de IgE se clasifican en 6 niveles de intensidad, y cuanto más alto tenga uno los niveles, más grave, más intensa es la alergia, más gravedad de la reacción de pelea contra el alergeno. Bueno, y luego estas pruebas en alergia también son muy importantes. Las pruebas de provocación, que se hacen sobre todo con alimentos en distintas situaciones. Cuando una persona ha tenido una reacción supuestamente con un alimento y las pruebas del brazo y la IgE son negativas, se le hace la provocación en el hospital para comprobar que lo tolera y que lo pueda volver a tomar sin riesgo. Cuando un niño diagnosticado de alergia o un adulto de alergia a alimentos o leche, huevo, le van bajando los niveles de IgE, pues por debajo normalmente de nivel 2 para abajo, hacemos pruebas de provocación en el hospital, se les da a tomar de poquito a poquito, de media hora a media hora, para ver si ya lo toleran y se les puede dejar ya tomar el alimento, ¿vale? Y también, bueno, he puesto aquí con alimentos, también se hacen con medicamentos este tipo de pruebas, pero vamos, es importante deciros que siempre en medio hospitalario, siempre por personal experimentado, teniendo a mano todo, porque las reacciones alérgicas pueden ser graves y hay que poder, bueno, tener a mano todo para tratar una reacción de forma rápida. Entonces, en cuanto al tratamiento, así como en la enfermedad celíaca, la sensibilidad glutenocelíaca, veíamos que el tratamiento es la dieta estricta sin gluten de por vida, pues aquí no, aquí el manejo es muy distinto. Inicialmente, al principio, cuando tú ves al paciente por primera vez, le planteas una dieta de evitación. No siempre son fáciles por transgresiones inadvertidas, porque aquí las trazas de alimento pueden dar reacción, porque hay que ver los etiquetados, con lo cual siempre hay que darles un plan de medicación, un plan de actuación por escrito, de qué hacer en caso de reacción. Y luego, lo que hoy en día se está haciendo con bastante éxito son los tratamientos de desensibilización o inducción de tolerancia con alimentos, que de momento en los cuadros mediados por inmunoglobulina E están dando resultado. Entonces, la evitación del alergeno, pues inicialmente se evita la ingesta, incluso las trazas, tienen que evitar también el contacto cutáneo, tienen que evitar la inhalación, sobre todo harinas de cereales, y hay que dar por escrito hojas de todos los nombres de los etiquetados que pueden significar ese alimento, para que el paciente lo sepa identificar. Hay que tener cuidado que pueda haber alérgenos ocultos, por error o omisión en el etiquetado, por contaminación a nivel del comerciante final, y en principio deciros que por ahora los alimentos transgénicos, por ahora no se han descrito reacciones alérgicas con este tipo de alimentos, o sea, por ser transgénicos me refiero. En cuanto al plan de tratamiento por escrito, bueno, deciros que hay una asociación que es AEBNA, que es la Asociación Española de Padres de Niños Alérgicos a Alimentos, que es una asociación muy activa, igual que la de Asociación de Celíacos, y bueno, han evaluado, sobre todo para dar en los colegios, como un informe que tenemos que rellenar los alergólogos, con qué alergia tiene el niño, si es asmático o no es asmático, porque si es asmático tiene riesgo de reacciones más graves, qué medicación ponerles en cada caso, y en qué casos hay que poner la adrenalina, llamar a urgencias y demás. Entonces, las medicaciones con las que nos manejamos son los broncodilatadores en las personas con asma, la adrenalina autoinyectable, que es muy importante, ahora hablamos de ella, y bueno, pues cortisonas, ya sea vía oral, ya sea pinchado para tratamiento de las reacciones. Bueno, creía que tenía otra diapositiva de la adrenalina, pero no la he puesto. Bueno, de la adrenalina deciros simplemente que hoy en día en una persona que ha tenido una reacción alérgica demostrada por un alimento y cuyos niveles son altos o que el riesgo de anafilaxia es importante, hay que prescribir obligatoriamente la adrenalina y enseñar al paciente a ponérselo. Digamos que la adrenalina es el único medicamento que te sacaría de forma rápida de una reacción alérgica de riesgo vital. Está comercializada en bolígrafos autoinyectables, hay dos modelos, son muy fáciles de poner, o sea, se quita el tapón, se coloca, se presiona. Generalmente hay que intentar hacerlo en la primera media hora
Y el problema que tenemos con la adrenalina es que la mayoría de los padres o de las personas tienen mucho miedo a ponérsela. No sabemos muy bien cuál es el miedo, yo creo que es a la propia adrenalina en sí, porque la manera de ponérsela es muy fácil, pero la mayoría prefieren ir al hospital y que se lo pongan en el hospital, aunque tengan el boli, a pesar de formación, de enseñarles en la consulta, de repetirlo. Hay como una especie de un poco de reparo al tema de la adrenalina, pero es básico y es muy importante. Y luego los tratamientos de desensibilización o inducción de tolerancia con alimentos, pues nada, contaros que son tratamientos que empezaron a salir publicaciones en el año 2000 por alergólogos italianos con mucho éxito, de niños alérgicos que no superaban la alergia y con unas pautas de irles dando poquito a poquito conseguían curarles. Y bueno, pues esto digamos que se ha difundido esa experiencia a nivel mundial y ahora mismo se está haciendo a nivel de la seguridad social, a nivel de medicina privada, desde luego aquí en España, en Italia, en varios países europeos y en Estados Unidos ahora están con muchísimos estudios en marcha con el cacahuete para niños alérgicos a cacahuete que allí tienen mucho problema. Entonces, básicamente consiste en la administración, empezando por dosis muy chiquititas del alergeno alimentario, la leche, el huevo, por vía oral a niños alérgicos hasta alcanzar la tolerancia. Hay varias pautas, pautas hospitalarias, pautas domiciliarias, a unos, según las pautas, a unos se les pone premedicación antialérgica durante todo el proceso, a otros no, pero en general hasta en torno a un 80% de los niños consiguen con estos procesos de ir subiendo despacito, que no es un proceso fácil porque hay días que da reacción, hay que tratar esa reacción y al día siguiente insistir y volverles a dar el alimento otra vez, pero al final más o menos un 80% de los niños lo consiguen. Una vez que lo consiguen, que llegan al vaso de 200 mililitros de leche o al huevo entero o a una ración normal de cereales, ya se les mantiene, hay que mantener una fase de mantenimiento de 1 año, 2 años, de que ese alimento se topen con él o bien a diario o mínimo 3 días en semana de forma constante, porque si no pierden todo lo hecho. O sea que digamos que la fase de mantenimiento es muy importante y hay que explicárselo muy bien a los padres y a los niños que eso hay que hacerlo. Con respecto a desensibilización con cereales, deciros que bueno, también se ha hecho, hay varias experiencias con éxito. Generalmente con cereales se empieza primero con papillas, aunque sean ya niños mayores, porque se puede medir ya cantidades más chiquititas, hay protocolos así de cómo ir subiendo la dosis, y luego ya pues llegas al pan, a una rebanada de pan Bimbo, o en otros sitios hacen un plato de pasta y tal, y luego ya eso, una vez que lo consigues, hay que mantener el alimento de forma constante. Entonces, a diferencia de lo que pasaría en la enfermedad celíaca, que al hacer esto les provocaría un daño intestinal, en la alergia lo que se ve es que al hacer esto, la inmunoglobulina E va bajando, o sea, las analíticas a los 6 meses, a los 12 meses, es como si su sistema inmunológico, al ver que se topa con eso todos los días, tiene que cambiar la respuesta de pelea a una respuesta de tolerancia. Entonces, baja la inmunoglobulina E, suben los anticuerpos de tolerancia y todos los mediadores de tolerancia y en general esa persona vuelve a tolerar el alimento, quitándose de medio todo el riesgo de anafilaxias, de no poder ir a comer por ahí, de los miedos con las trazas y todas estas cosas. En nuestro caso concreto tenemos la experiencia de haber hecho un caso, una niña, que además estaba dada de alta en la Asociación de Celíacos, ¿verdad? Y luego se borró, que lo publicamos en esta revista y la verdad que fue muy bien y esa niña pues ya ahora mismo se le ha negativizado todo y está comiendo gluten y pan sin problema. Entonces, en esta segunda parte de la charla os voy a hablar un poco primero de si están aumentando las enfermedades alérgicas, que sí que están aumentando, y por qué parece que están aumentando. Entonces, bueno, os pongo aquí unos cuantos estudios, aquí hay varios publicados, estos dos. Bueno, este es un estudio que se hizo en Austria, viendo un poquito la prevalencia entre el año 95 y el 2003 del asma, el asma de los chiquitines, la polinosis, el eczema, y como veis, bueno, pues se ve un incremento de todas estas patologías en este grupo de años, y lo mismo, este era un estudio mucho más amplio, a más años, entre 1973 y 2003, como veis, se van disparando toda la prevalencia, o sea, la población afectada por alergias. ¿Por qué está aumentando la alergia? Bueno, pues parece que influyen muchas cosas. Los genes, vale, son enfermedades con base genética, pero los genes no cambian en un par de generaciones o 3, o sea que realmente eso no es.
Sí que se sabe que hay factores ambientales, la contaminación, por un lado, la exposición alergénica, lo que se llama la hipótesis de la higiene, que parece ser que sobre todo en países occidentales, el alto grado de higiene, de vacunaciones de antibióticos, la falta de parasitación crónica por el mintos, todo esto está haciendo que nuestro sistema inmunológico, que durante siglos ha estado trabajando en otros entornos ambientales, pues se disregula y no funcione bien. Y luego, bueno, hay otros factores como la vitamina D, el déficit de vitamina D, está muy asociado con la alergia, la obesidad, el alcohol, hay varios factores que se barajan en esto. ¿Qué pasa con la contaminación? Pues lo que os decía antes, por un lado la contaminación supone un estrés para las plantas y entonces las plantas fabrican proteínas de defensa para defenderse. Entonces estas proteínas son alérgenos muy potentes, se caracterizan, o sea, lo que las hace de mucho riesgo es que son proteínas muy estables, no se destruyen con el calor, no se destruyen con la cocción de alimentos, no se destruyen con enzimas digestivas y entonces suelen dar reacciones alérgicas graves. Era un poco lo que os ponía en la diapositiva de la anafilaxia, la LTP. La LTP es una proteína de defensa de los cereales expuestos a un ambiente, pues eso, hostil para ellos. Entonces esto está provocando mayor número de pacientes y pólenes más alergénicos también, pólenes y frutos de las plantas más alergénicas. Bueno, también aunque parezca raro, que uno pensaría que siempre en el campo o en zonas de campo hay más alergia, pues no, hay mucha más alergia en las ciudades. O sea, comparando un ambiente rural con urbano, la rinitis es muchísimo más frecuente en ciudades, la conjuntivitis también, el asma, o sea que en general una persona alérgica está mejor si se va a zonas de pueblo que si está en una gran ciudad con contaminación. La contaminación influye por varios mecanismos. Puede irritar las vías aéreas y eso facilitar que penetre más el alergeno inhalado. También provoca una cosa que se llama hiperreactividad bronquial, que es que esos bronquios están más sensibles, con más tendencia a cerrarse. Se sabe que la contaminación, sobre todo las partículas diésel, son adyuvantes inmunológicos, o sea, facilitan la producción de inmunoglobulina E y por otro lado, como os decía en la diapositiva anterior, aumentan la expresión de proteínas de defensa en las plantas que son alérgenos potentes para nosotros. Y luego, otra parte muy interesante, porque esto casi que hemos visto influye en parte en la alergia alimentaria, pero también en la respiratoria, pero es un poquito qué está pasando con la alergia a alimentos, que también se está disparando. Llevamos a nivel mundial, sobre todo en países occidentales, pues de 2 décadas para acá, cada vez hay más casos, cada vez más niños, cada vez más alimentos polisensibilizados. Entonces, bueno, hay varios estudios que han visto que puede influir el tipo de parto, o sea, los niños que nacen por cesárea tienen mucho más riesgo de ser alérgicos que los niños que nacen por parto natural. Y esto se debe a que en el momento del parto, en el parto vaginal, cuando el bebé pasa por la vagina, es cuando se coloniza por la flora, lo que es la flora intestinal. Entonces esa flora, que es lo que se llama la microbiota, juega un papel muy importante en la puesta a punto del sistema inmunológico del bebé y en ayudar a nivel intestinal a esas células a diferenciar lo patógeno de lo que tiene que tolerar. Entonces, si no adquieren bien esa microbiota, esto les va a predisponer a problemas. Y nos pasa lo mismo, también hay otros estudios que demuestran que si la madre es tratada con antibióticos durante el parto, esto altera la microbiota del recién nacido, o niños que reciben antibióticos con frecuencia en los 2 primeros años de vida, también tienen mucho más riesgo de desarrollar alergia y asma. Luego hay otro estudio muy interesante que es el tipo de alimentación en la primera infancia, que es este estudio que es del Reino Unido. Entonces, en este estudio era un estudio prospectivo, seguían a los niños desde el nacimiento hasta ser un poquito mayores, haciendo rellenar a las madres un dietario de lo que comían todos los días. Bueno, es un hospital pediátrico de Londres. Y entonces, al cabo de cuando ya tenían 2 años, diferenciaron un poco los que habían desarrollado alergia y los que no, alergia alimentaria, y vieron un poco si había diferencias en el tipo de alimentación que habían seguido. Entonces, en este estudio vieron que claramente los que tenían menos riesgo de alergia o no habían desarrollado alergia habían hecho una lactancia materna más prolongada,
y habían hecho más dieta de alimentos frescos, frutas, verduras, y los que desarrollaban alergia era más en el grupo que habían hecho o lactancia materna corta o lactancia artificial, y sobre todo los que tomaban muchos alimentos industriales o procesados. Y básicamente yo creo que, nada, este es un poquito el final, que es que los cambios en nuestro estilo de vida son las causas del aumento de las enfermedades alérgicas. Y bueno, si alguno está interesado, os he puesto aquí un link de un programa que echaron en televisión en la noche temática de la 2, no sé si alguno de vosotros lo vio, esto fue antes de Navidad, que es un programa que merece la pena verlo, porque es un programa americano que está muy bien hecho, que explica el por qué es lo que está pasando. Estudian a varias poblaciones, van a los Amish a ver que los niños Amish no tienen nada de alergia, cuál es ese entorno. Parece ser que esos niños toman la leche prácticamente sin pasteurizar, un poquito hervida, entonces están estudiando si hay alguna bacteria en la leche recién ordeñada que puede ser protectora, porque realmente, y luego también en este documental hay varios casos de niños alérgicos graves a alimentos que les siguen, les filman y les siguen en su proceso de alergia, les filman en el hospital haciendo las desensibilizaciones, con entrevistas a los padres y tal. O sea que para el que sea alérgico o tenga un niño alérgico en la familia, pues es un programa que merece la pena verlo, la verdad. Y creo que nada más. No sé si tenéis preguntas, dudas. Nada, muchas gracias.